Verso 5. Léelo todo, hasta el verso 9 y podemos orar. Verso 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y nombraras ancianos en cada ciudad, como te lo indiqué. Es decir, si un hombre es irreprochable, el esposo de una sola mujer, teniendo hijos que crean no acusados de disolución o rebeldía, porque el supervisor debe ser irreprochable como mayordomo de Dios, no obstinado, no iracundo, no adicto al vino, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amando lo bueno, sensato, justo, piadoso, con autocontrol, aferrándose a la palabra fiel que está de acuerdo con la enseñanza, para que pueda tanto exhortar en doctrina sana como refutar a los que contradicen. Oremos. Padre, Señor, mientras me preparo para hablar tu palabra, concédeme la gracia para hablar con claridad, con convicción, con humildad. Te pido que purifiques mi corazón de cualquier motivo egoísta, de cualquier distracción, que me guíes por tu Santo Espíritu y que pueda declarar fielmente tu verdad, la verdad de tu Evangelio, que tu palabra penetre en los corazones, convenza y traiga transformación. Señor, dame la sabiduría. Sabiduría para que pueda dividir correctamente la palabra de verdad y ministrar a aquellos que escuchan. En el nombre de Jesús oro. Amén. Así que te daré mi título en un momento, como sabemos. Todos saben el título de esta parte. Sí, la mayoría de ustedes tiene sus Biblias, dice calificaciones de los ancianos. En el saludo inicial de Pablo a Tito, revela su estrategia misionera centrada en la predicación del Evangelio para edificar la fe. Ve al verso 1 para mí. Y dice Pablo, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es conforme a Dios. Si algunos de los LSV lee por la fe de los elegidos de Dios, esa es la razón por la que fue llamado, esa es la razón por la que es un apóstol, por la fe, los elegidos, el oficio de los ancianos. Hay algunas cosas que me gustaría que supieras, si es que no lo sabías ya. El Nuevo Testamento establece dos oficios ordenados para la iglesia cristiana, que son los ancianos y los diáconos. Pero quiero que notes esto, que la Biblia no ordena papas tampoco. Ordena apóstoles. No ordena nada más que ancianos, diáconos. Y la razón por la que menciono esto es porque seguimos la palabra de Dios. Seguimos, lo dice, no seguimos tradiciones hechas por el hombre, seguimos lo que es explícito e incluso implícito, lo que significa que debemos tener una comprensión de lo que enseña la Biblia. Así que se les dio a los ancianos la autoridad. Quiero que recuerdes esto. A los ancianos se les da la autoridad para el ministerio de gobierno y a los diáconos la autoridad para el ministerio de obras. Así que si solo querías entender cuál es la diferencia, uno es para gobernar y los otros, los diáconos, son para las obras. Y cuando hablo de ancianos, me refiero a las personas que son los líderes de la iglesia, los que se están ocupando de la iglesia día tras día, los que están pastoreando el rebaño. Nota que Pablo
no da nuevamente ningún conjunto de calificaciones para dos conjuntos de calificaciones para los ancianos. Ya sabes, digamos que, bueno, los ancianos de este tipo tienen que hacer esto, los ancianos de ese tipo tienen que hacer aquello, pero de igual manera, en Primera de Timoteo, en 3:1-7, sí proporciona, te da más información sobre lo que son los ancianos. Y algunos traducen supervisores o obispos, pero te voy a explicar un poco que básicamente se superponen. Uno no hace más que el otro. Los ancianos, obispos, supervisores están entrelazados, también los pastores, y hablan sobre los pastores. Algunas personas dicen que la razón por la que, a medida que he leído comentarios, la razón por la que incluso cambiaron de ancianos a supervisores es porque los ancianos, como leemos, presbíteros, es más una palabra judía para referirse a las personas mayores, los ancianos que solían gobernar la sinagoga, y el episcopos, que es la palabra griega para supervisor, es más del lado griego de las cosas, así que simplemente lo juntaron, así que podrías decir, mira, este es el lado judío y este es el lado griego. Calvino escribe en la enseñanza de Tito que muestra claramente que no hay distinción entre un presbítero y un obispo supervisor, porque ahora los llama indiscriminadamente por un nombre posterior a aquellos a quienes antes llamaba presbíteros. Y más adelante, al desarrollar este mismo argumento, utiliza ambos nombres en el mismo sentido, sin ninguna distinción. De nuevo, los ancianos y supervisores son los guardianes de la iglesia, de la doctrina de la iglesia y de la práctica, así como los líderes espirituales de los miembros de la iglesia. Los ancianos, como escribió Pablo, son los pastores. En Hechos 20:28, los pastores de la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Se añade una tercera designación en Tito 1:7. Un anciano o supervisor es el mayordomo de Dios. En el mundo antiguo, un mayordomo tenía la llave de la casa de su amo, tanto para abrir la puerta y para dispensar sus tesoros. Así, de igual manera, los ancianos son confiados por Cristo para otorgar la admisión a su iglesia, a los creyentes, para ministrar la gracia de Dios a través de la oración, las ordenanzas, especialmente el ministerio de la palabra de Dios. Deben hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios para el pueblo de Dios con responsabilidad a Cristo por su fidelidad. Ahora, antes de entrar en las calificaciones explícitas de un anciano de estos hombres, quiero hablarte sobre lo que mencioné antes, que son las calificaciones implícitas, es decir, estas deben ser entendidas sin ser dichas directamente. Y primero, la iglesia se supone que debe ser gobernada. No se supone que seamos gobernados por un solo anciano. Algunos de nosotros venimos de una iglesia donde entendemos que el pastor principal, el jefe, toma todas las decisiones. Todo pasa por eso. Y algunos de nosotros, vamos a eso el modelo de Moisés. Eso no es bíblico. La Biblia enseña claramente aquí, incluso si lees el versículo 5. Dice, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y nombraras ancianos. Plural. No dijo nombrar un anciano por iglesia, nombra anciano. Y luego dice, bueno, te lo cuento ahora mismo. Pero vemos ese principio del gobierno de los ancianos en Hechos capítulo 15, versículo 6.
Y cuando se reunió el concilio de Jerusalén, donde dice que los apóstoles y los ancianos se juntaron para considerar estos asuntos difíciles, así que los ancianos se reunieron. Entonces, si los apóstoles se reunieron con ancianos, cuanto más necesitan los ancianos de cualquier otra iglesia, más ancianos para aportar sabiduría y perspectiva a lo que sea que esté pasando en la iglesia, ya sea algo pequeño o grande, necesitamos ancianos. La iglesia, en segundo lugar, nota que todos los ancianos deben ser locales. De nuevo, dice que Tito debe nombrar ancianos en cada ciudad. Cada ciudad. Este enfoque nos permite que los ancianos conozcan a la congregación, ¿verdad? Si uno de los ancianos viviera a 3 horas de distancia, ¿cómo tendrías la oportunidad de hablar con él? Podrías llamarlo, pero él nunca vendría a ti. Si algo pasara en tu casa, nunca podría venir a ti y realmente ministrarte porque vive a 3 horas de distancia. Pero ese principio también en realidad se aplica a la membresía de la iglesia. Se aplica porque te decimos que necesitas ser parte de la iglesia local. La razón y la principal razón por la que dejamos Grace in the Valley fue para ser parte de la iglesia local. La mayoría de nosotros vivimos aquí en South Bay y necesitábamos ser parte de una iglesia local. No podemos tener unión con la gente en el valle, podemos llamarlos. Sí, podemos manejar 1 hora, 1 hora y media si podemos en el tráfico, pero eso no es práctico. Eso no es bíblico. Necesitamos quedarnos donde estamos llamados a estar. Necesitamos asegurarnos de invertir nuestro tiempo con las personas que Dios nos ha llamado a estar aquí. Imagina si yo fuera un anciano y dijera, ¿sabes qué? Solo voy a visitar otras iglesias y solo voy a ser un anciano a medias allá a veces. ¿Sabes qué haría? Estaría en cierto sentido y sería de una manera extraña, un adulterio, de una manera rara, porque no estaría con ellos. Estaría con ellos en lugar de estar contigo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No haría eso. No estaría bien. Sería incorrecto de mi parte pasar tiempo con otras iglesias y ministrarles cuando tú eres el rebaño, cuando tú eres la gente a la que se supone que debo ministrar. Ha pasado muchas veces antes. Los ministros reciben muchos compromisos para hablar y ahora están por todas partes y se olvidan de su iglesia. Tiene que ser nombrado. En cada ciudad, un tercer principio es que los ancianos o líderes o supervisores son exclusivamente hombres. Nuevamente, lo vemos en Tito 1:6, dice, a saber, si un hombre es irreprochable, ¿qué dice el marido de una sola mujer? Quiero decir, ¿qué tan claro puede ser? Tienes que ser un hombre, y esa palabra marido es la palabra griega aner, que especifica el sexo masculino. Tiene que ser un hombre. Y nuevamente Pablo prohibió a las mujeres de liderar en 1 Timoteo 2, versículo 12. Él dice, no permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre. ¿Qué significa eso? Significa exactamente. Que dice, él no permite que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre. No es complicado. Y la razón del liderazgo masculino, no. Es porque las mujeres carezcan de carácter espiritual o de la habilidad que poseen los hombres. De hecho, eso no es cierto. He visto a mujeres ser mejores maestras que algunos hombres. Dicho esto, la razón es porque ese es el orden de Dios en la sociedad humana. Y lo ves en el capítulo 5 de Génesis.
Así que ten eso en mente. Es la manera en que Dios lo ha ordenado. Pero antes de nuevo, te doy mis puntos. Déjame decirte mi título. El título sobre el que debatí es en lugar de calificaciones de constructores, porque cuando piensas en, solo voy a hablar de los chicos que quieren ser líderes en la iglesia, por supuesto, eso es en última instancia, de lo que está hablando. Sin embargo, dicho esto, mi título va a ser Calificaciones de los hombres. Ese es mi título y la razón es, como te llevo al capítulo 2 de Tito, ve al capítulo 2. Voy a leerte el versículo 1 y mientras leo te voy a explicar por qué decidí esto, pero en cuanto a ti, habla de las cosas que son adecuadas para una doctrina sana y dice que los hombres mayores deben ser templados, dignos, sensatos, sólidos en la fe, en el amor y perseverantes. Ahora, ¿qué dice? Las mujeres mayores igualmente deben ser reverentes. Su comportamiento no deben ser chismosas, maliciosas, ni esclavas del vino, enseñando lo que es bueno, para que puedan animar a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, trabajadoras puras en el hogar, amables, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. ¿Qué dice sobre los hombres jóvenes? Mira el versículo 6. Igualmente, exhorta a los hombres jóvenes a ser sensatos. ¿Dónde está la lista? De los hombres jóvenes, hay una lista de mujeres más jóvenes, de cómo se supone que deben ser enseñadas esto, pero ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está la lista para los hombres? No está ahí. De hecho, casi dice algo así como, miren chicos, simplemente no se maten hasta que sean mayores, hasta que lleguen al punto en el que puedan convertirse en ancianos, pero esa es la cosa sobre las escrituras. Tienes que ser capaz de entender lo que está diciendo. Ahora mira el versículo 7. En todo, muéstrate como un ejemplo de buenas obras, con pureza y doctrina digna, sano en el habla, que esté más allá de reproches, para que el oponente no tenga nada de qué avergonzarse, ni nada malo que decir de nosotros. Ahora quiero que pienses en esto. Si no hay lista para los hombres en este capítulo, para los hombres jóvenes, ¿qué hacemos con eso? Sí, y solo sí, en el capítulo 1, versículos 5 al 9, sobre las calificaciones para los ancianos, estaba destinado solo para los ancianos. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede Tito o cualquier otro hombre ser un ejemplo solo para los hombres que van a ser ancianos? La única manera en que realmente puedes justificar eso es como si no se supone que sea solo para ancianos. Es como si yo dijera, bueno, ninguno de ustedes va a ser anciano, así que, ¿saben qué? Voy a intentar ser un ejemplo para ustedes sobre cómo ser ancianos. Pero es como si estuviera enseñándole a una persona que no tiene piernas cómo jugar al fútbol o como un tipo que va a lanzar, vamos a lanzar el balón, pero no tiene brazos. Esa es la única manera en que tiene sentido si lo lees de esa manera. Pero el hecho es que debido a que hay una lista y la lista está en el capítulo 1, es por eso que se supone que debes modelar. Así es como se supone que debes dar un ejemplo. Ahora, la última cosa en la que quiero que pienses es si esta lista en el capítulo 1 de Tito sobre las calificaciones para los ancianos, que de nuevo, la razón por la que puse mi título es calificaciones para hombres,
Si esta lista te fuera dada y tú dijeras, mira, quiero que me des esta lista y me digas qué es lo que no quieres para tu hijo, qué es lo que simplemente quitarías sobre tu hijo, dirías, no, déjame ver, sí, no, todo. No quitaría nada de esa lista. Quiero que mi hijo sea hospitalario. ¿O qué pasaría si tu hijo fuera un chico del versículo 7? Él era obstinado, de mal genio, adicto al vino, belicoso, no le gustaba. El juego de espadas, dirías, wow, eso es, no, no, tengo que erradicar eso. Hombre, necesita un exorcismo o algo así porque no hay forma de que mi hijo sea así. Está bien, pero luego él va al versículo 8, pero ¿sabes qué? Sé hospitalario, ama lo que es bueno, sensato, justo, devoto, consciente de sí mismo. Sí, eso es lo que quiero para mi hijo, ¿verdad? Así que diría, sí quiero un Tito 1:8. Hombre, pero ¿qué pasa con el versículo 9? Oh, eso es definitivamente para ancianos. Habla sobre, ya sabes, una palabra fiel y poder exhortar en alguna doctrina y refutar a aquellos que contradicen, pero si todos aquí, cada hombre que está sentado en esta sala y puede escucharme, si no entiendes esto, si no te aferras a la palabra fiel, ¿cómo vas a alabar a tu esposa con la palabra? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a compartir la palabra con tus hijos? ¿Cómo vas a ministrar a alguien? ¿Cómo vas a hacer alguna de estas cosas? No lo harás, pero quieres hacerlo y sabes que deberías. Y la única manera de hacer eso es que te aferres a la palabra y enseñes. Y no se trata de si tengo ganas de hacerlo, se trata de simplemente serlo. Esta es la única manera, seas un padre bueno. Así que mis 3 puntos son hombre de competencia piadosa, versículo 6. Mi segundo punto será hombre de carácter piadoso, versículos 7 y 8. Y mi tercer punto será hombre con convicciones piadosas. Y quiero que prestes atención a esto también, señoras, porque esto no se trata solo de los hombres. Tendrán que decidir, aquellos de ustedes que tienen niños pequeños, van a tener que decidir, este es el tipo de niño que quiero. Y esas damas que están buscando casarse, este es el tipo de hombre con el que quiero casarme. Esas son las cosas que tienes que considerar, así que este estudio no es solo para los hombres que están aquí, esto es para cada uno de nosotros, para Joaquín allá, para todos los niños pequeños que están aquí, cada niño que está en esta sala, porque esto es lo que necesitas mirar, esto es por lo que vas a luchar, eso es lo que vas a intentar hacer. Si no alcanzas eso, entonces hay algo en tu vida que necesitas eliminar. Cada chico aquí ahora, hombre de compromisos piadosos. Y dicen, versículo 6, si un hombre es irreprochable, si algún hombre es irreprochable, algunas Biblias dicen intachable, pero sabemos que la mayoría de la Biblia dice irreprochable y no significa que tengas que ser sin pecado. La única persona sin pecado que ha existido es Cristo, pero más bien tienes que tener una buena reputación para ser competente. ¿Y en qué área te está pidiendo que seas competente? Él dice, el esposo de una sola esposa, teniendo hijos que creen, no acusados de disolución o rebelión. Ahora, el esposo de una sola esposa. Si no lo sabes, no significa que ya sabes, no se está hablando necesariamente de poligamia, aunque por supuesto ya está claro que la Biblia no enseña la poligamia,
Y si quisieras decir poligamia, hay otra palabra para poligamia en griego, así que no se está hablando de poligamia, se está hablando de un hombre, de una sola mujer, lo que significa que solo tienes ojos para una mujer, que tus ojos no vagan, que no estás por ahí, no sé si lo llaman así ahora, el joven jugador, no eres un jugador. Simplemente no andas tratando de hablar con cada chica que está alrededor. Eso es básicamente lo que te está diciendo. Necesitas ser un hombre, una sola mujer. Y entonces piensa en esto. En la parte de los niños, la palabra para niños es tecna, ¿verdad? Lo que generalmente implica niños en el hogar. La NSB dice teniendo hijos que creen, pero creo que la LSB lo dice mejor. El estándar legado dice teniendo hijos fieles. Hay un debate, por supuesto, la gente dice que no, tienes que tener hijos creyentes. Si no tienes hijos creyentes, no estás calificado para ser anciano, ya sabes, pero en principio, sin embargo, si no tienes hijos creyentes, ¿qué dice eso sobre tu liderazgo? ¿Qué dice eso de ti como hombre y líder de tu hogar? Entonces, si tienes hijos que no son creyentes, ¿qué vamos a decir sobre tu liderazgo? Y está claro en el capítulo de 1 Timoteo, él dice, debe ser uno que maneje bien su hogar, manteniendo a sus hijos bajo control con toda dignidad. Ahora, presta atención a esta parte porque esto no soy yo. Dice, pero si un hombre no sabe cómo manejar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Ves? Incluso si no dice que tienen que ser creyentes. Solo mientras seas fiel, que no sean rebeldes, que no estén en pecado sexual, está bien. ¿Eres bueno? No, lo eres. Te van a revisar. Vamos a descubrir por qué tus hijos no son creyentes y serás descalificado. Mi segundo punto es un hombre de carácter piadoso, versículos 7 a 8. Como en una sucesión rápida, Pablo enumera 11 cualidades de carácter de un hombre que surgen de su vida intachable como un mayordomo llamado por Dios. Los primeros 5 son los negativos. Ese es el versículo 7. Y los siguientes 6 en el versículo 8 son positivos. Y solo vamos a repasarlos para que puedas entender lo que realmente significan. A veces, sabes, en la NASB u otras traducciones, puede que no sea tan fácil de entender. No usamos algunas de estas palabras a diario, pero algunas son más fáciles. Pero vemos de los 5 negativos en el versículo 7. No es obstinado. Eso solo habla de un hombre que es arrogante, obstinado. Algunos de nosotros hemos conocido a personas así. No quieren escucharte. Ya han tomado la decisión. Y no importa lo que les digas, casi es una pérdida de tiempo hablar con ellos. Ese es un hombre de carácter piadoso. Sí, nuevo, quiero que pienses en esto. Si ves eso en tu hijo, si ves eso en la persona con la que estás saliendo, si lo ves en ti mismo, necesitas erradicarlo. Necesitas pedirle al Señor que te quite eso. No obstinado, arrogante, terco. El otro es no ser irritable. John MacArthur dice que un pastor calificado debe cuidar cuidadosamente el espíritu de hostilidad, resentimiento y enojo. Él puede trabajar con otros con amabilidad, paciencia y gratitud. Un temperamento explosivo definitivamente no es algo con lo que nadie quiera lidiar. Caminas sobre cáscaras de huevo con ese tipo de persona. Ni siquiera puedes decir algo remotamente incorrecto porque entonces, boom,
te atrapan y te miran y te dicen que no son pacientes contigo, no pueden esperar para decirte que está mal contigo y sientes que, hombre, estoy caminando sobre cáscaras de huevo con esta persona. No adicto al vino, número 3. Obviamente, en otras traducciones simplemente dice borracho. Sencillo. John MacArthur también habla sobre el alcohol. La mayoría de los ancianos en las culturas modernas no tienen una razón justificable para beber bebidas alcohólicas y ponerse en el camino de la tentación. También tienen la responsabilidad aún más hacia otros creyentes de evitar ejercer una libertad cristiana que podría, luego cita 1 Corintios 8, de alguna manera convertirse en una piedra de tropiezo para los débiles y causó que un hermano creyente se arruinara, el hermano por quien pongo Cristo murió. Esto es 1 Corintios 8, 9, 11. No se puede ser adicto al vino, no se puede ser un borracho. No puede ser, es tan simple como eso. No es complicado. No, licoso, esa palabra no la uso. Acabo de escucharlo, no la uso mucho. Eres un hombre belicoso, solo significa violento. Eres un hombre violento, solo. Quieres pelear todo el tiempo, como literalmente, pelear a puñetazos, como solo quieres llevarlo afuera y pelear. Ese es el tipo de hombre que eres. He conocido a personas así, que literalmente no pueden esperar para pelear. Sabes, escucha, esta lista es literalmente para hombres. Esta lista no lees esa parte del lado de las chicas o del lado de las mujeres. No seas violento tratando de pelear. No, no dice eso. Solo dice eso para los hombres. Y ves eso cuando los chicos están luchando en la parte de atrás, ya sabes, tienen que liberar un poco de testosterona. Están peleando todos esos jóvenes allá. Cuando vas a una casa, dicen, mis sobrinos y mi hijo están peleando. Todavía lo hacen. Pero entiendes que podrían llegar a un punto en el que, como es tan divertido ser violento, se sienten eufóricos por eso. Y ese no es el tipo de hombre con el que quieres estar, ese no es el tipo de pastor o anciano con el que quieres estar asociado. 1 Timoteo 3:3 dice, tiene el contraparte de violencia porque también te da la otra lista, ¿verdad? Pero dice, no violencia, sino sé gentil. Los hombres deben liderar, no liderar por la fuerza, sino siendo a través de un servicio humilde. Deberías ser humilde, deberías ser capaz de, cuando la gente te critique, ni siquiera debería molestarte. La gente te llama nombres, lo que sea, hermano. No me molesta como no debería molestarte cuando la gente te llama por nombres o quiere hacerte algo o ya sabes, eso no soy yo. Podemos hablar de la autodefensa y todas esas cosas, pero en el sentido de la mayoría de las veces, en el sentido de ser un hombre de Dios, esta es tu mentalidad. Así es como se supone que debe ser. Ahora, el quinto y último negativo dice que no debe ser motivado por ganancias deshonestas. En otras palabras, no ser codicioso ni buscar ganancias deshonestas. Quiero decir, podrías hablar de pastores que solo querían hacerse ricos porque, el evangelio de la prosperidad, o lo que sea, pero no se trata de ellos. Todo se trata de lo que puedo obtener de esta iglesia, pero incluso en el sentido más pequeño, las personas que vienen a nuestra iglesia son miembros, los hombres. ¿Sabes por qué enseñamos a nuestros hijos? Necesitas compartir, deja de ser egoísta. Enseñamos a nuestros pequeños a no ser egoístas.
porque no queremos que sean codiciosos, no queremos que busquen ganancias deshonestas. Antes de ir a lo positivo, quiero que recuerden esto, damas, especialmente si están cortejando, especialmente si un día desean cortejar, especialmente no solo las damas, sino pero los hombres y las damas que tienen damas que son jóvenes, si tu hija o si conoces a este hombre que tiene estas cualidades o no cualidades, estas cualidades negativas, mientras estás cortejando, nunca pienses, wow, tengo que orar por él y cuando nos casemos, el Señor cambiará su corazón. No, va a empeorar, porque ahora te tiene y ahora no tiene que preocuparse por nada. Eso es lo que pasa. Escucha, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que es mayor aquí lo sabe, al menos, pero todos los jóvenes son tontos y piensan que, oh, no, 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 no. Sí, por favor, escuchen. No va a pasar. Un chico no va a cambiar por ti. Y por eso sigo diciéndole a las jóvenes o incluso a los jóvenes, así que escuchen, no son su consejero o su consejera, no eres su terapeuta, no eres nada de eso. Así que necesitas aceptarlo tal como es o simplemente terminar con el chico porque no necesitas cambiarlo, simplemente no necesitas cambiar al chico. Eso no es lo que se supone que debes hacer, pero oh, lo amo, ten cuidado, no me importa eso. Escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a lo positivo, estos son los buenos. Sabes, todo el mundo quiere este tipo de hombre. Sé hospitalario. Todo el mundo más o menos sabe qué es esto. Sabes, me encanta eso de nuestra iglesia. La gente viene a nuestra iglesia y ellos son mejores que Chick-fil-A. Está bien, solo para darte eso. Mejor que In-N-Out. Pero vienen a nuestra iglesia y nos dicen, hombre, siento que todos me conocían, como que me saludaron tantas veces. Y eso es una bendición para mí y sé que es una bendición para ustedes, conocer a otras personas y quiero que entiendas eso. El ser hospitalario no, es solo, obviamente, para los hombres, es para todos. Consideren lo que nuestro Señor les dice a los santos cuando están reunidos para alabar en el juicio final en Mateo 25, 35, 36. Ustedes saben esto, todo el mundo sabe esto. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo era un extraño y me acogieron. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en prisión y viniste a verme. Lo que es tan importante es el cuidado compasivo y la hospitalidad que Jesús continuó en el versículo 40 de ese capítulo 25. Y él dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mis hermanos, me lo hiciste a mí. Así es como necesitamos ver el ministerio de la hospitalidad. Cuando una persona nueva llega, cuando alguien que no conoces está ahí afuera, es un ministerio de hospitalidad, de ser hospitalario. Nunca sabes si la persona que conoces afuera va a aparecer en esta iglesia. Eso no significa que te dejes pisotear y que simplemente dejes que la gente te diga lo que quiera, pero necesitas asegurarte de ser hospitalario, de hablar con la gente de una manera piadosa. El número 2 es amar lo que es bueno, y una buena definición de esto está en Filipenses 4:8. Todo el mundo también conoce pero quiero que se queden con ese finalmente, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza en esto, diten eso, es amar lo que es bueno. Algunos de ustedes son pesimistas. No puedes esperar a pensar en el peor resultado. Lo que sea que esté pasando en tu vida, te preocupas por cosas
Ni siquiera sabes si van a pasar. Te preocupas por estas cosas, dices, y te pregunto, ¿por qué te preocupas por esto? Bueno, podría pasar. Y no te preocupes por eso todavía. Espera a que suceda y luego enfréntalo cuando suceda. Pero mientras tanto, ama lo que es bueno. Debemos ser ese tipo de hombres y mujeres y necesitamos asegurarnos de decirles a nuestros hijos que sean ese tipo de hombres y mujeres. Ahora, el tercero es sensato. Y este es bastante interesante porque de nuevo esto es casi, se está acumulando uno sobre el otro. Dice sensato y eso es tener la perspectiva correcta y se caracteriza por ser sensato. Eso es lo que significa, porque otras traducciones lo tienen como autocontrolado. Tú tienes que ser sobrio de mente, bajo control mental y emocional. He conocido hombres que no están bajo control emocional. Oh, hombre, no puedo con esos tipos. Solo quiero decir, hermano, serio, voy a ser honesto con ustedes. Las personas que más me irritan son ese tipo, que son emocionalmente. Estoy hablando de los hombres, solo ellos emocionalmente no están bajo control. Esos hombres simplemente me irritan y simplemente no puedo con eso. Solo estoy mejorando, ¿verdad? Estoy mejorando un poco. Recuerdo una vez, este tipo estaba justo al lado de mí y yo estaba como, hombre, estaba teniendo como un ataque de pánico porque quería irme. No quería hablar más con el tipo porque no podía manejar su forma de actuar y lo que me estaba diciendo. Estaba como, alguien sálvame. Y así es como me sentía en ese momento. Y ahora, sabes, estoy un poco mejor, no mucho, pero todavía estoy un poco mejor. Solo te doy un aviso. Pero este hombre, hombre sensato, actúa con sabiduría y sentido común. Está bien, no solo sentido común, porque el sentido común hoy en día no es tan común, pero sentido común, mucha gente tiene sentido común, pero necesitas tener sabiduría. La sabiduría viene solo. Si conoces la palabra de Dios, porque tienes el conocimiento de la palabra de Dios y usas ese conocimiento para obtener sabiduría, pero algunas personas han sido bendecidas, como a algunas personas se les ha dado la capacidad de tener sentido común, pero necesitas combinarlo con sabiduría. Este virtual, de nuevo, es tan crucial para la salud de la iglesia que Pablo lo mencionó 5 veces en los primeros 2 capítulos, en el versículo 1:7, como ves en el versículo 2:2, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 6, y vamos al capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, instruyéndonos a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sensatamente, ves, rectamente y piadosamente en el presente edad. Ves, necesitas vivir sensatamente. En lugar de vivir de manera impía, en lugar de tener deseos mundanos. El siguiente es algunas de tus traducciones dicen justo. Eso solo significa ser justo, imparcial. Sé honesto en cómo tratas a los demás. Te diré esto, la credibilidad del ministerio puede depender de esto. Porque si no eres un hombre justo, si eres injusto y no eres imparcial, ¿qué va a pasar en tu ministerio? No solo imputarás el carácter de Dios, ellos no quieren estar aquí. Tienes tu propio grupito aquí, hermano. No quiero estar aquí, ese no soy yo.
tu ministerio podría volar en 1000 pedazos porque no eres un hombre justo. El número 5 es piadoso. De nuevo, algunos de ellos dicen santo, pero esto es solo un entusiasmo devoto por la piedad y la adoración. Ese es el tipo de hombre que quieres. Un hombre que no puede esperar para adorar a Dios. Un hombre que, ya sabes, ya sea que esté frente a 100 personas o frente a 2 personas, él mostrará piedad, él será piadoso. Ese es el tipo de hombre con el que quieres estar. El último es el autocontrol. Esto significa tener control sobre uno mismo y estar en control de la propia fuerza. Muchos de nosotros tenemos una lengua rápida, ¿sabes? Y puedes herir a las personas muy rápido con tu lengua. Y a veces es una fortaleza porque puedes usarlo para el bien, pero otras veces lo usas para herir a las personas y necesitas controlar eso. Necesitas tener dominio sobre tu pasión y tus impulsos, poniendo esa voluntad bajo el control del Dios que amamos y en quien confiamos. Este tipo de autocontrol solo es posible para la persona que ha dominado la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu de Dios. Ese es el único hombre que puede realmente tener autocontrol. Es como una persona que si hubiera una lámpara y le dices, enciende esa lámpara, ellos dicen, bueno, estoy tratando de encenderla. ¿No funciona? Simplemente no funciona. Bueno, ¿sabes por qué no funciona? Necesitas enchufarlo. Ahí es donde viene el poder. Y muchas personas no están conectadas a la palabra de Dios, no están equipadas por el Espíritu. Y así es la única manera en que realmente vamos a tener autocontrol. Y por último, un hombre de convicciones piadosas. No vamos a tardar mucho en este porque lo reiteraré en mi próximo estudio, ya que este es un gran tema. Pero un hombre de convicciones piadosas, dedicado a la verdad, aferrándose a la palabra fiel, significa respetar la Biblia como la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Eso es lo que necesitas ver. Esa es la convicción que debes tener al hablar la palabra. No es, oh, déjame decirte lo que dice la Biblia. Sí, tú les dices eso, pero se lo dices con convicción. Les dices, de hecho, estás equivocado porque lo dice la Biblia, no yo. No tienes que preocuparte por lo que digo. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Necesitas afirmar la prioridad, autoridad y suficiencia de la Biblia, que lo que creemos es cómo viviremos, que necesitamos ministrar en lugares donde normalmente no ministrarías porque Dios te ha llamado a hacerlo. El anciano fiel es tanto maestro como defensor, un predicador y un médico. Déjame decirte algo, es una historia rápida. Una cosa graciosa que pasó, mi hermana el otro día terminó en alguna iglesia ese tipo que ella fue a visitar, es el pastor de la escuela de su hijo, el pastor de los niños. Ella está como, lo que sea, no me gusta ese tipo. Ella se presentó al estudio bíblico o el domingo, no estoy seguro de qué día fue. Ella escucha al tipo y dice, oh, ¿sabes qué es raro? Ella está escuchando al tipo. Ella dice, me recuerda a cómo predica John MacArthur. De hecho, la forma en que predica Ulises y la forma en que predica mi hermano, todos suenan un poco así. Esa es la clase de manera, ya sabes, eso es raro. Y así comenzó a averiguar qué estaba pasando con este tipo. Y así, siendo que es un graduado de TMS, ya sabes, cuando pasan cosas así, alabas a Dios porque sabes que no solo hay hombres allá afuera enseñando la palabra de Dios correctamente,
exponiendo la palabra como se supone que debe ser expuesta. Pero mi hermana ni siquiera va a una iglesia que lo haga de esa manera, por así decirlo, pero ella pudo ver la diferencia y solo escuchando al tipo y diciendo algo, me gusta cómo lo está haciendo ese tipo. Y ella se enteró y terminó hablando con ese tipo. Quiero decir, la historia es mejor de lo que dije, pero es una buena historia. Mira, me encanta lo que dijo Juan Calvino. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a sus ovejas, otra para ahuyentar y alejar a los lobos y ladrones. Las escrituras le proporcionan los medios para hacer ambas cosas. ¿No es cierto? No podemos simplemente estar, ya sabes, caminando por ahí como pequeños santos y luego la gente dice cosas. No. Si alguien viene e intenta hacer división dentro de nuestra iglesia, ¿sabes qué? Vamos a señalarlo. Vamos a asegurarnos de que este tipo no siembre división dentro de nuestra iglesia, ya sea por doctrina, chismes o calumnias. Vamos a hacer eso. Romanos 16:7. Dice, ahora les ruego, hermanos, que estén atentos a aquellos que causan disensión y obstáculos en contra de la enseñanza que aprendieron y que se aparten de ellos. Eso es, estamos llamados a hacer. Pero no solo nosotros, sino cada persona aquí. Les dejo con esta escritura. Y está en Romanos, quiero decir, en Colosenses 1, 28 y 29. Dice, proclamamos a él amonestando a cada hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría para que podamos presentar a cada hombre completo en Cristo. Por esta razón también trabajo esforzándome según su poder que actúa con fuerza dentro de mí. Esa es de alguna manera toda mi predicación. Eso es lo que hay en mi corazón. Sé que el corazón del pastor Ulises es que nos encantaría que estuvieras completo en Cristo y que trabajemos según su poder que actúa dentro de nosotros. Oremos. Padre precioso, te agradecemos por el privilegio de escuchar tu palabra esta tarde, Padre. Te alabamos por la verdad que se revela, Señor, mientras reflexionamos nuevamente sobre tu palabra, oramos para que eche raíces profundas dentro de nosotros, transformando nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad y que las semillas sembradas hoy den fruto en abundancia, trayendo gloria a tu nombre. Dame la fuerza para vivir la verdad que hemos escuchado. Empodéranos para caminar en obediencia a tu palabra. Que tu espíritu continúe trabajando en los corazones de aquellos que han escuchado, acercándolos más a ti y moldeándolos en pasos de tu amor y gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.